Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración de textos antiguos. Hoy nos vamos a sumergir en unos pasajes muy concretos del libro de Joel, que forma parte de la Biblia hebrea. ¿Y qué tenemos aquí? Pues mirad, es un texto que arranca de una forma, bastante potente. Describe un desastre natural tremendo, una plaga de langostas, pero luego lo conecta con una llamada urgente al arrepentimiento, también con juicios divinos y, al final, con unas promesas de restauración y eventos futuros bastante sorprendentes. Preparaos porque hay imágenes muy fuertes y un lenguaje, la verdad, muy dramático. Exacto. Hoy la idea es intentar desgranar un poco los temas centrales que se ven en estos extractos, ¿no? Por un lado, la catástrofe como una posible señal, esa llamada a un cambio profundo, interior. También la idea del juicio divino, claro. Y luego la esperanza de la restauración. Y ese concepto tan importante del Día del Señor, tal como aparece aquí. Vamos a ver qué nos dice hoy este texto tan antiguo. De acuerdo, pues vamos al lío, entremos en materia. El texto empieza, como decía, de forma muy directa. Es una llamada de atención a todo el mundo, líderes, habitantes. Dice algo así como, ¿alguna vez pasó algo parecido en vuestros días o en los de vuestros padres? O sea, desde el principio te dice, ojo, esto es algo gordo, algo nunca visto. Y ese algo gordo es una invasión de langostas. Pero no una cualquiera, sino descrita como en oleadas. El capítulo 1 es implacable, la verdad. Lo que deja un tipo de langosta viene la siguiente y se lo come. Menciona varios tipos, ¿no? La oruga, el saltón, el revoltón, la langosta. El resultado es siempre el mismo. Destrucción total. Las imágenes son, muy gráficas. Vides arrasadas, higueras peladas, ramas blancas, los campos devastados, no hay cereal, no hay vino, no hay aceite. Es desolación, pura desolación. Y se nota muchísimo el impacto en la gente. Es casi, lo puedes sentir al leerlo. El texto habla directamente a distintos grupos. A los borrachos les dice, llorad por el vino que os falta. A los agricultores, lamentaos. Incluso los sacerdotes, que están de duelo porque no tienen ni ofrendas que llevar al templo. Me llama mucho la atención esa frase que dice que hasta la alegría se secó, se marchitó entre la gente. Es un recordatorio muy fuerte de cómo un desastre así, no ya sea natural o económico, te puede afectar hasta el tuétano, hasta el ánimo. Es que la escala que describe el texto va más allá de lo humano, ¿eh? No es solo la gente y sus cultivos. Habla del ganado, que brama, que vaga sin rumbo porque no tiene pasto. Hasta las ovejas sufren. Los ríos se secan, dice. El fuego devora los pastos. No es solo una mala cosecha. Es un colapso ambiental en toda regla, descrito con una viveza que asusta un poco, la verdad. Vale, pero el texto no se queda solo en describir el desastre. Hay algo más, ¿verdad? ¿Qué nos indica que esto no es simplemente mala suerte o una catástrofe natural terrible? Ahí está, esa es la clave. Porque inmediatamente esta situación tan bestia se conecta con otra dimensión. Se introduce esa exclamación, ¡ay del día! Porque cercano está el día del Señor y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Esa conexión directa, ¿sabes?, entre la plaga y el día del Señor, eleva el suceso. Ya no es solo una desgracia, se interpreta como un aviso, una señal de algo más grande, de una intervención divina que está por llegar. Y ante esa perspectiva tan seria, ¿qué se le pide a la gente? ¿Cuál es la reacción que se espera? Pues la respuesta que propone el texto es muy clara y es comunitaria. Pide ayuno, una asamblea sagrada, reunir a todos, ancianos, niños, habitantes, todos al templo a clamar a Dios. Y hace un llamado especial a los sacerdotes, que se vistan de luto, que lloren entre el pórtico y el altar. Hay una urgencia clara, una necesidad de actuar juntos ante esta crisis que se lee en clave espiritual. Y es aquí donde la descripción, da un giro que a mí me parece fascinante. En el capítulo 2, esas langostas ya no son solo insectos. La manera de hablar de ellas cambia por completo. Sí, ese cambio es fundamental. El lenguaje se llena de metáforas militares, muy potentes. Dice que tienen aspecto de caballos, que galopan como jinetes, que su ruido es como el de carros de guerra o como el fuego que devora la paja. Las describe como un ejército, ¿sabes? Disciplinado, imparable, que escalan muros, que entran por las ventanas como si fueran ladrones. Nada las para.
Donde antes había un paraíso, dice, como el huerto del Edén, detrás dejan un desierto, desolación total. Es una imagen aterradora, la verdad. ¿Y qué nos sugiere este uso de la metáfora de la guerra? ¿Por qué describir una plaga así, como un ejército de Dios? Es una forma muy gráfica, muy potente, de subrayar la idea de que este evento, aunque sea natural, está siendo usado o dirigido por un poder superior. Presenta a las langostas casi como los soldados de Dios ejecutando un juicio. Incluso dice que la naturaleza entera reacciona, la tierra tiembla, los cielos se estremecen, el sol y la luna se oscurecen, y la culminación es esa frase tremenda: y el Señor dará su orden delante de su ejército. O sea, difumina totalmente la línea entre desastre natural y acto divino dirigido. Entendido. Y esta descripción tan sobrecogedora parece que refuerza esa idea de que el día del Señor es grande y muy terrible. La pregunta que deja flotando es casi retórica. ¿Quién podrá soportarlo? Exactamente. Y justo ante esa perspectiva, que es casi apocalíptica, se renueva la llamada al arrepentimiento. Pero aquí viene un matiz crucial, una de las frases más famosas de Joel, yo creo. Pide volverse a Dios de todo corazón, con ayuno y lloro y lamento. Pero añade: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Uf, esa frase es potentísima. Rasgad el corazón y no las vestiduras. Pone todo el acento en la autenticidad, ¿no? En lo de dentro. Precisamente. Subraya que lo que se busca no es el gesto externo, el ritual vacío, sino un cambio interior de verdad, una conversión genuina. Y además apela a cómo es Dios. Recuerda que es misericordioso, compasivo, lento para la ira, lleno de amor, y que se puede arrepentir del castigo. La esperanza es esa, que si el arrepentimiento es sincero, de corazón, Dios quizá reconsidere y deje una bendición. Y de nuevo, insiste en que la llamada es para todos. Hay que reunir a todos, ancianos, niños, hasta los bebés de pecho. Los recién casados. Nadie queda fuera de esta llamada a la reflexión y al cambio. Y los sacerdotes, ahí con un papel especial de intercesión. Vale, hemos visto la crisis, la llamada al cambio profundo, pero después de tanta intensidad, el tono del texto da un vuelco, cambia radicalmente. Es como si se abriera una ventana de repente. Correcto. Hay un punto de inflexión clarísimo. Lo marca la frase: y el Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. A partir de ahí, el discurso cambia y se llena de promesas de restauración. Y son promesas muy concretas, ¿eh? No es algo etéreo. ¿Qué tipo de restauración se promete exactamente? Pues mira, primero, promete alejar a ese ejército del norte, que normalmente se interpreta como las langostas o quizá una fuerza invasora simbolizada por ellas, echarlo a tierras desoladas. Segundo, promete devolver la abundancia perdida. Volverá a haber cereal, vino nuevo, aceite, hasta que la gente esté saciada, dice. Menciona específicamente las lluvias necesarias, la temprana y la tardía, como antes, señal de que vuelve la normalidad agrícola. Y hay una promesa que a mí siempre me ha llamado la atención: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. O sea, no es solo parar el daño, es compensar las pérdidas pasadas. Esa idea de compensación, de restitución de los años perdidos es muy fuerte. Sugiere una restauración que va más allá de volver a como estaban antes, ¿no? Exacto. Implica una reparación activa del daño. El cuadro final que pinta es el de un pueblo satisfecho que alaba a Dios y que, esto lo repite, nunca más será avergonzado, y reafirma la presencia de Dios en medio de ellos como garantía de esa seguridad y ese honor recuperados. Pero la restauración no se queda solo en lo material, en la comida y la bebida, por importante que sea. El texto va un paso más allá. Hay un después de esto que introduce algo nuevo. ¿Qué viene después? Aquí entramos en una de las partes más conocidas y citadas de Joel, sin duda, la promesa del derramamiento del Espíritu de Dios. Y lo describe de una manera que, bueno, en su contexto original tuvo que sonar revolucionaria. Dice que será derramado sobre toda carne, sobre todo ser humano. Sobre toda carne, eso suena increíblemente inclusivo para la época, ¿no? Lo es. Y el texto lo detalla para que no quede ninguna duda. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán,
Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. E incluso, y esto es muy significativo, dice, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. O sea, la promesa rompe barreras de edad, de género, de estatus social. Es como una democratización radical de la experiencia espiritual, una conexión directa con Dios accesible a todos, que se manifiesta en dones como la profecía o las visiones. Ahora, este derramamiento del Espíritu no ocurre así, sin más. El texto lo sitúa junto a prodigios en el cielo y en la tierra. Habla de sangre, fuego, columnas de humo, el sol que se oscurece, la luna que se vuelve como sangre. Son señales cósmicas que, de nuevo, acompañan o preceden a ese día grande y espantoso de Jehová. Y en medio de toda esa agitación cósmica y espiritual, se ofrece una promesa clara de salvación. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Menciona específicamente a los que queden en Sión y en Jerusalén, a los que Dios llame. Llegamos así a la última parte de estos extractos que estamos viendo, el capítulo 3. Aquí parece que la cámara se abre aún más, ¿no? La perspectiva se amplía. Sí, el foco cambia. Si hasta ahora el centro era la relación de Dios con su pueblo, con Israel o Judá, ahora se aborda el destino de todas las naciones. Y el momento clave para esto se sitúa en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén. O sea, cuando restaure a su pueblo. ¿Y qué les espera a esas otras naciones, según el texto? Pues se describe una escena de juicio, un juicio a escala internacional. Dios dice que reunirá a todas las naciones y las hará descender al valle de Josafat, un nombre que significa el Señor juzga, muy simbólico. También lo llama Valle de la Decisión. Y allí, dice, entrará en juicio con ellas. Las acusaciones son graves, ¿eh? Haber esparcido a su pueblo Israel, haberse repartido su tierra, haber echado suerte sobre la gente, haber cambiado niños por prostitutas, vendido niños por vino. Menciona específicamente a Tiro, a Sidón, a Filistea, por robar tesoros y vender a la gente de Judá, a los griegos, para alejarlos de su tierra. Y la respuesta divina que se anuncia es una justicia como de espejo. Lo que hicieron les será devuelto. Y vuelven a aparecer imágenes de guerra muy fuertes, pero ahora dirigidas hacia afuera, contra esas naciones. Efectivamente, hay una llamada que suena casi irónica para que las naciones se preparen para la guerra. Proclamad guerra, despertad a los valientes, forjad espadas de vuestros azadones, lanzas de vuestras hoces. Incluso les dice con sarcasmo, diga el débil, fuerte soy, como desafiándolas a un combate que saben perdido de antemano. Y para describir el juicio vuelve a usar metáforas del campo. Es hora de meter la hoz, porque la cosecha, de maldad, está madura. Hay que pisar las uvas en el lagar, porque está lleno. Insiste, porque mucha es la maldad de ellos. Y una vez más, las señales cósmicas, el sol y la luna se oscurecen, las estrellas pierden su brillo, mientras el Señor ruge desde Sion y hace temblar los cielos y la tierra. Es un cuadro de juicio bastante implacable para esas naciones. ¿Y qué pasa con el pueblo de Dios en este escenario final que pinta Joel? Pues en contraste total, para ellos se describe un futuro de seguridad y de prosperidad, que parece eterna. El Señor será su refugio, su fortaleza en medio de toda esa conmoción cósmica. Jerusalén será santa, dice, y promete que nunca más pasarán por ella extraños, invasores. Pinta un cuadro casi idílico. Montañas que destilan vino dulce, colinas que fluyen leche, todos los arroyos de Judá llenos de agua, incluso una fuente que saldrá del templo de Dios para regar un valle seco. Mientras tanto, naciones que fueron opresoras, como Egipto o Edom, quedarán desoladas por la violencia que cometieron contra Judá. Pero Judá y Jerusalén serán habitadas para siempre. El texto termina con una afirmación rotunda de la presencia protectora de Dios. Y el Señor morará en Sión. Aunque deja una frase final un poco enigmática sobre la sangre derramada y si será o no limpiada. Bien, pues hemos recorrido un camino intenso, ¿eh? Desde esa devastación total de la plaga, pasando por la llamada tan profunda a un arrepentimiento de corazón, luego las promesas de restauración material y sobre todo espiritual, hasta culminar en esa visión de juicio para unos y seguridad eterna para otros. Si tuviéramos que destilar las ideas clave que hemos visto. Yo creo que emergen varias cosas importantes.
Primero, esa conexión tan fuerte que hace el texto entre una crisis, sea natural o la que sea, y la necesidad de una respuesta espiritual o moral. No son cosas separadas. Segundo, ese énfasis brutal en la autenticidad, ¿no? El rasgad vuestro corazón frente a los gestos vacíos. Tercero, me parece muy destacable la inclusividad de algunas promesas clave, como la del Espíritu derramado sobre toda carne, que rompe totalmente las barreras sociales de la época. Y cuarto, esa visión final, bueno, un poco dualista, ¿no? Con un destino de juicio para las naciones opresoras y otro de restauración plena y presencia divina para el pueblo elegido. Y todo esto, claro, comunicado con un lenguaje simbólico, unas imágenes muy, muy potentes que buscan impactar, emocionar. Y es curioso cómo, a pesar de ser textos con miles de años, tocan temas que siguen resonando hoy. La manera en que afrontamos las crisis como sociedad, la tensión entre lo que hacemos como individuos y como colectivo, la búsqueda de autenticidad en la fe o en la vida, la esperanza que buscamos cuando todo parece perdido, las ideas sobre la justicia final, son cuestiones que, con otras palabras, siguen muy presentes, ¿verdad? Sin duda. Y quizás, por dejar una reflexión final ahí en el aire, el texto presenta a Dios actuando a través de fuerzas que nosotros vemos como destructivas, la plaga, ese ejército, y al mismo tiempo lo presenta como la fuente de una restauración súper generosa y de un don espiritual universal. ¿Qué nos sugiere esa complejidad sobre la visión de Dios que tiene el libro? Esa relación entre destrucción, renovación, intervención divina y esas imágenes tan bestias de juicio cósmico por un lado y de paz y abundancia idílicas por otro. ¿Cómo nos impactan hoy con nuestra sensibilidad, con nuestros propios miedos y esperanzas? Pues ahí queda para darle una vuelta.